Queridos oyentes, Sergio Gel tiene una historia de esas que infunden tanto miedo, porque la gente se pregunta cuáles fueron las circunstancias de verdad en las que murió la señora o señorita, o como quiera sea que sea, Juliana Giraldo, lo que lamentamos muchísimo. No ha debido morir. El soldado no le disparó, el soldado estaba disparando a las llantas y una bala rebotó y mató a esta señora. Pero uno se pregunta, el carro en el que iban la señora y su marido, amigo, amante, como quiera llamárselo, ese carro, ¿de quién era? ¿De dónde provenía? ¿Por qué el conductor del carro se quiso devolver cuando vio el retén del ejército? Sergio, ¿usted qué pudo averiguar? Doctor Londoño, pues antes que nada una aclaración, señora, no, Carlos Julio Giraldo, un hombre, según aparece en su documento de identidad, bajo ese nombre y bajo ese sexo. Ahora, que esa persona de apellido Giraldo prefiriera vestirse y comportarse como mujer y hacerse llamar Juliana, bueno, ese es otro cuento, pero hecha esa aclaración le cuento un poco del carro. El carro, un Mazda 626, modelo 1989, del que nadie había revisado nada, pues me llamó la atención y me puse a jalar la pita. Lo primero que encuentro, pues, que no es demasiado relevante para la investigación, pero que sí habla un poco de cómo están las cosas en el país, es que ese carro así de destartalado, como se ve en las imágenes, que ustedes lo pueden ver en las imágenes, en los medios de comunicación, en las redes sociales, un carro en muy mala condición, fue certificado hace poco en una revisión tecnomecánica, que le hicieron en Florida, Valle del Cauca, en el CDA Santana. Y es la última revisión que se le hizo, porque la penúltima fue hace unos 6 años en Villa María, en Caldas. Entonces eso nos lleva a poner el ojo en ese departamento, en el departamento de Caldas, en donde vemos que está la propietaria actual de ese carro. Ese carro está registrado a nombre de una señora o señorita que se llama Camila Andrea Perdomo Chica. Ella en sus redes sociales, en su LinkedIn, se presenta como la coordinadora de sistemas integrados de gestión en Avical S.A. No sabemos si actualmente ocupa ese cargo, si ya dejó ese cargo, en qué fechas lo ocupó, no hemos podido establecer aquello. Sin embargo, pues intenté comunicarme con ella, contactarla y no fue posible. Obviamente seguiré buscándola. Lo cierto es que pues aparece en ese cargo en esa empresa, Avical S.A., una empresa que si uno revisa pues está incluida en la denominada lista Clinton, precisamente manejada por un narcotraficante de apellidos Muñoz Hoyos, Germán Muñoz Hoyos. Este es un narcotraficante que se coló en la JEP. Alegó ser guerrillero de las FARC, un comandante de las FARC, el excomandante de la columna móvil, Gabriel Galvis, del Sexto Frente de las FARC, lo presentó a él como un colaborador. Dijo el apoyo de las personas que se movían en la zona, como es el caso del señor Germán, fue vital. Y esa columna, hay que decirlo, es la columna que operaba precisamente en los municipios de Pradera, Florida, en el Valle del Cauca y por supuesto también en Miranda, en el Cauca, ¿no? Entonces hay unas coincidencias geográficas pues muy llamativas. Hay una propiedad de un vehículo que pues no corresponde a quienes iban a bordo de él, corresponde esa propiedad a esta otra persona que, ojo, no estoy diciendo que sea culpable de nada ni mucho menos, quizá le haya vendido el carro a este señor y nunca lo haya traspasado, como tantas veces ocurre en el país, y también ahí llamar la atención de las personas, de destacar la importancia que es verdaderamente hacer el traspaso de los vehículos, o puede haber algo distinto, pero serán las autoridades las que deban establecerlo. Lo cierto es que hay unos vasos comunicantes, ¿no? Unos puentes entre ese vehículo y en últimas este señor Germán Muñoz Hoyos, que de nuevo es un narcotraficante pedido por una corte en Georgia, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico. Estuvo detenido con fines de extradición. Su extradición fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, fue aprobada por 2 resoluciones ejecutivas del gobierno Santos en 2017 firmadas, y ya cuando iba a ser extraditado se acogió a la JEP, que pues le sirvió como salvavidas, porque presentó un habeas corpus, logró su libertad
y posteriormente, cuando la JEP hizo un filtro, lo expulsó al darse cuenta que se trataba de un narcotraficante más y no en realidad de un guerrillero como él decía hacerlo. Sin embargo, pues eso le valió la libertad. Hoy en día aparentemente se encuentra en libertad. Es un activo bloguero, tiene un blog que se llama Caldas Magazine y allí escribe mucho y se promociona en Google como el empresario ejemplo de perseverancia y altruismo. Bueno, ese es el señor Germán Muñoz Hoyos, quien en últimas es el propietario de Avical S.A., en donde trabaja o trabajó la propietaria del vehículo involucrado en los hechos del retén en Miranda Caldas, en donde murió esta persona de apellido Giraldo. ¿Sería esa la razón por la que el conductor del vehículo resolvió dar marcha atrás? Pues serán las autoridades las que deben establecer esto. Es lamentable y muy ruidoso, doctor Londoño, el silencio de tantos colegas frente a esto, ¿no? Uno publica una investigación de estas mostrando pues unos vínculos muy interesantes, quizá unas coincidencias, no sabemos, pero también es muy ruidoso el silencio de tantos colegas que como que parece que les molesta, ¿no? Que se publiquen estas cosas. Bueno, pero ¿y si es la verdad, qué hacemos? Lo cierto pues es que el vehículo tiene una ascendencia clarísima en cuanto a su propiedad. Está en manos de una señora que forma parte de una empresa que tiene contactos con las FARC, o que son FARC. Pues es una empresa incluida en la lista Clinton. Esa empresa junto con otras 5 es toda una organización que ha incluido precisamente Washington, particularmente el Departamento del Tesoro, en la OFAC, en la lista Clinton. Son 6 personas vinculadas, son 6 empresas en Panamá, y entre las empresas que hay vinculadas pues está Avical S.A., que ojo, es una empresa dedicada supuestamente al tema de la avicultura y de los pollos, así como a eso se dedica una de las personas sobrevivientes en ese vehículo, quien dice ser la pareja sentimental de la persona fallecida. De la persona Se dedica fallecida, también al tema de avicultura. que jurídicamente hablando, según el registro que usted nos menciona, no es mujer sino hombre. Sí, según su cédula es hombre y se llama Carlos Julio Giraldo. En vida prefería que le llamaran Juliana y prefería comportarse y vestirse como mujer, lo cual pues no la hace mujer. Sigue siendo un hombre comportándose como mujer, y eso me parece importante también dejarlo claro. Bueno, muy bien. Y entonces todos los ataques vienen contra el soldado, que dicen que la acribilló a mansalva, y parece que el soldado, todo parecería indicar que estaba disparando a las llantas del vehículo para contenerlo, y que una bala remató y mató a este señor o a esta señora, o lo que quiera que sea, que nos importa poco pues como prefiera ella que la llamaran. Entonces, pues esas son las averiguaciones que ha hecho Sergio Gel, y son averiguaciones precisas. Nada de esto es discutible. No, todo está documentado, doctor Londoño. Está documentada la propiedad del vehículo, está documentado que en LinkedIn esta persona se presenta como empleada de esa empresa. Lo que no sabemos y no hemos podido establecer es si aún trabaja allí o si ya dejó de hacerlo, y en qué periodo de tiempo trabajó en esa empresa. Lo cierto es que desde 2014 es propietaria de ese vehículo, pero pues es un vehículo modelo 1989 en muy malas condiciones y que no estaba precisamente circulando por las carreteras de Caldas, sino más bien lo hacía por las carreteras de Cauca, en donde a propósito, en esas carreteras sembraba el terror, esa columna móvil de las FARC, que es la columna que además era financiada por este narcotraficante. La columna, ahí les di el nombre, la columna Gabriel Galvis, del Sexto Frente de las FARC, precisamente tenía jurisdicción por donde ahora circulaba este vehículo. Son coincidencias, pero pues las autoridades deben explicarnos si hay algo más allá de esas coincidencias. Narcotraficante solicitado como tal por los Estados Unidos. Bueno, solicitado por los Estados Unidos, pero vaya usted a saber por qué está libre en este momento. Logró su libertad gracias a la JEP, pero después fue expulsado de la JEP y no ha sido recapturado. Le digo una cosa, el hombre hoy en día escribe tranquilamente, incluso se ufana de los protocolos de bioseguridad que ha implementado Avical durante la cuarentena. Entonces, pues, parece que para él
tema de la extradición es un tema del pasado. Bueno, y entonces ahora vamos al nombramiento de ministro de Ambiente. Es un santista. El ministro santista triple A. Triple A. Nos hemos quedado cortos, pensamos que solamente había pasado como consejero presidencial de Juan Manuel Santos y resulta que no. Buscando un poco más del exalcalde Carlos Eduardo Correa, resulta que también fue importante viceministro del agua en el gobierno Santos, en la época del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao. ¿Cómo? Que también fue ministro del agua, fue viceministro del agua. Viceministro del agua. En el gobierno agua. de Santos, en el ministerio del entonces señor Luis Felipe Henao, muy cercano a Germán Vargas Lleras. Lo que uno se pregunta es si el presidente Duque sabe estos antecedentes, si los conoce y si es consciente de estar nombrando santistas en el gabinete. Pues lo que obviamente no llena de entusiasmo al partido al que dice que pertenece el presidente, que es el partido de gobierno, pues que a lo menos que aspiraría sería a gobernar, ¿o no? Que un partido de gobierno gobierne no es como una lógica política muy elemental. Pues creería uno, sí, cierto. Bueno, y entonces pero no es así, y este hombre fue alcalde de Montería y lo fue precisamente por el Partido Conservador, de allí que muchos estén celebrando. Primero, pues se sabe de la cercanía que tiene con el doctor David Barguil, hombre del Partido Conservador también, clave en Montería, y entonces ya sumaría en un mes el Partido Conservador 2 ministros en el gabinete ministerial, el primero de ellos Wilson Ruiz, ex magistrado, y el segundo, el doctor Carlos Correa, quien es famoso por haber llegado en 2016, entre otras cosas, a apoyar el famoso plebiscito por la paz. Claro, tenía una misión muy clara, además de hacer pedagogía por la paz, lo decía el presidente Santos. Que se la dio expresamente el presidente Santos. Sí, en el discurso dicen de posesión. Que lo que abunda no daña. ¿Por qué no sacamos otra vez las palabras de Santos? No, doctor Londoño, pero mire, no repitamos las que ya oímos, oigamos unas adicionales que también dio precisamente en esa posesión. Adelante, producción. Yo personalmente trabajé con él, vi cómo era de efectivo, cómo ejecutaba, y por eso asume una posición que le hemos subido el rango a alta consejería por la importancia que tiene esas relaciones con las regiones, con los alcaldes, con los gobernadores, y estoy seguro que hará una labor muy, muy importante. Ahí estaba el remate del discurso de posesión. Santista triple A es el nuevo ministro de Ambiente. Entonces uno se pregunta cuál es la lógica política cuando digan quién está gobernando, el centro democrático, sobre todo si hay problemas, ¿no? Sobre todo si la economía del país se viene al piso, sobre todo si el desempleo sigue en las nubes. Entonces esto es el centro democrático, es el santismo. A mí me daba risa anoche, doctor Londoño de Mar. La gente, recuerden ustedes cuánta gente ha dicho, no, es que Duque es, o va a ser el títere de Uribe. ¿Títere de Uribe? Títere de Santos. Y esto está clarísimo. Si es títere de alguien, es un títere de Santos, y este último nombramiento así lo confirma. Muy bien. Ya en el gabinete directamente, el ministro de Ambiente es un santista triple A quien Santos le hacía los encomios y los elogios que ustedes han escuchado. Les quiero contar que por lo menos uno de los buques iraníes que traen combustible para Venezuela están en aguas venezolanas. ¿Se acuerda que teníamos la duda? ¿Lo dejarán llegar? ¿Le permitirá a la Armada de los Estados Unidos que entre a aguas venezolanas? Por lo menos uno ya entró. Lo que pues alcanza para muy poco y significa muy poco. No, para muy poco, las filas, la situación de combustible es aterradora. Tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con alguien en Caracas, me dice que es verdaderamente dramática la escasez de gasolina y obviamente pues un buque de estos no le hace ni cosquillas al que es el país con el mayor potencial petrolero en América Latina, ¿no? Increíble estar en esta situación. Bueno. ¿Usted ha oído hablar de los Pacelli? A mí me ofende un poco ese nombre porque
Pacelli es el apellido de uno de los papas más ilustres, del Papa Pío XII, que era el cardenal Pacelli. Yo le iba a preguntar si es una orquesta o una banda criminal, pero ya por lo que está diciendo me parece más que se refiere usted a alguna banda criminal. La policía capturó a alias Pocho, indicado de ser el máximo cabecilla de la banda Los Pacelli. Esperamos que ahora a la policía no la castiguen por haber cumplido su tarea, porque todo puede pasar, todo puede pasar. Bueno, la policía que sigue en plan desmonte, ¿no? Al menos en la capital del país, anuncia la alcaldesa Nayibe López que se desmontará la policía de tránsito y que ahora pues todo el control del tráfico quedará en manos de civiles. Muchos vemos esto como el regreso a la época de, recordarán ustedes, de los chupas, ¿no? Los famosos chupas en Bogotá, que fueron desmontados además en la administración Mocus. Dice la alcaldesa López pues que ahora volverán los agentes civiles de tránsito y que la función de la policía pues no aplicará en la capital del país. Dice además, se escuda la alcaldesa en una instrucción que ha hecho el Ministerio de la Defensa en este sentido. Muy bien. Otro nuevo ataque contra el presidente Trump, esta vez proviene del New York Times, quien ha descubierto que el presidente Trump prácticamente no pagaba impuestos, que en el año 2016 uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos pagó $750 de impuestos. El presidente Trump desmiente eso, pero la pregunta es, el New York Times, ¿de dónde sacó esa información? Sí, hay quienes dicen que Trump está quebrado, ¿no? Bueno, no sé, lo cierto es que pues pagar solo $750 en un año para un presidente de un país como los Estados Unidos, pues algo no cuadra, o habría que ver también cómo funciona el presidente a través de sus empresas y cuánto han pagado sus empresas en impuestos durante este periodo que lleva como presidente en la Casa Blanca. Bueno, le quiero contar que Iván Cepeda se declara otra vez víctima de un proceso que se adelanta por los actos de la inteligencia militar en la que figura en forma recurrente el señor Iván Cepeda. Pues sí, tiene que figurar porque la inteligencia militar se ocupa de mirar cuáles son los personajes peligrosos para las instituciones y para la democracia, y puede hacer las averiguaciones que le parezca que deba hacer, siempre y cuando no viole con ello la ley o el reglamento, algún reglamento. Pero ahí les quiero contar pues que Iván Cepeda tiene nuevo motivo para hacerse presente en un proceso y para manejar el proceso como está manejando el proceso del presidente Uribe, que está en la Corte Suprema de Justicia en manos de un magistrado del que tenemos noticias contradictorias. Unos dicen que íntimo amigo de Montealegre, otros dicen que un jurista muy eminente y muy significativo. En fin, lo que sea, lo cierto pues es que será ahora la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la que digan cuáles son las normas aplicables en el caso del presidente Uribe. Uy, pero con todos los negocios jurídicos que tiene que atender la Corte Suprema de Justicia, imagínese la fila que hay por delante para que puedan tener tiempo de revisar este caso. Es que ¿no? De eso se trata. Claro, doctor Londoño, de embolatar el proceso y tenerlo de un lado a otro y pues dilatar, ¿no? Dilatar. Bueno, muy bien. Pero vamos a ver hasta cuándo les dura el dilatar y dilatar y dilatar. Ya por lo menos sabiendo que existe un magistrado que tiene la ponencia, de que como lo dice el doctor Fernando, hay noticias contradictorias respecto de qué postura puede llegar a tener, porque lo que estamos buscando no es una postura política, sino jurídica, un hombre que, a diferencia de quizá de algunos de sus compañeros, tenga la capacidad jurídicamente de analizar el tema y de hecho, diría yo, vuelvo con mi romanticismo, de rechazar de plano la solicitud de la juez y decirle, oiga, cumpla su función. Usted ya sabe cuál es la decisión que debe tomar y en qué sentido la debe hacer. Usted ya sabe si es o no competente. De hecho, usted ya dijo que era competente. Actúe en consecuencia. Y no le pregunte a la Corte, pues porque entonces ahora la moda será que todos los jueces de control de garantías le envíen cuando tengan casos similares a la Corte la pregunta y que la Corte trabaje por ellos. Pues esto es un chiste. Sencillamente es que realmente es increíble. ¿Vieron ustedes unas declaraciones del señor Fabio Andrade, un hombre que vive en los Estados Unidos,
uribista pura sangre, que le pudo contar al presidente Donald Trump lo que estaba ocurriendo en Colombia. Le habló de Santos, le habló del narcotráfico y le habló de Gustavo Petro. E inmediatamente el presidente Donald Trump respondió y ha empezado a hablar de Gustavo Petro como el socio estratégico de Joe Biden en la campaña en los Estados Unidos. Joe Biden, que está en una situación muy complicada. Trump está diciendo que para los próximos debates que vienen, él va a acudir a las autoridades antidoping. Mensaje claro, ¿no es cierto? Pero por supuesto, porque es que además, doctor Fernando, en esas declaraciones que ha venido dando el presidente Donald Trump, se ha referido a Juan Manuel Santos, a Biden y a Obama como los que tienen algo que ver o han negociado, han sido permisivos con el famoso negocio de la paz en Colombia. Y creo que es la primera vez que el presidente Trump habla de manera tan clara y tan de frente en contra de Juan Manuel Santos, que entre otras cosas fue tendencia el fin de semana, porque la interpretación de las declaraciones de Trump es que Juan Manuel Santos se arrodilló ante el narcoterrorismo y obviamente negoció un acuerdo de impunidad. Y pues ha sorprendido a todos, primero, que un colombiano haya tenido esa oportunidad de hablarle de frente al presidente Trump, de tú a tú, realmente, a unos metros de distancia, y contarle qué era lo que estaba pasando y contarle de una vez quién era el socio estratégico de Biden en Colombia. Pues Gustavo Petro... Socio estratégico que no pegó el ojo el fin de semana pensando que imagínese, lo habían nombrado, lo habían vuelto famoso a nivel internacional finalmente. Sí, dijo el presidente Trump, lo que ocurrió allá es que Joe Biden recibió el apoyo del socialista Gustavo Petro y eso desató los abucheos, obviamente cuando escucharon el nombre de Gustavo Petro, de los asistentes a ese meeting en el club del presidente Trump. Y pues, no, pero venga, además, oigamos los audios, aquí están listos, si quiere escuchemos, son muy breves. Bueno, sí, claro que sí, valdría la pena. The last administration also negotiated the terrible Obama-Biden-Santos deal with Colombian drug cartels. They surrendered the narco-terrorists. They surrendered to them, and they caused illicit drug production to soar. Under my administration, we worked with our Colombian partners to launch a historic rival operation against the drug traffickers. And since April, we have seized or disrupted 227 metric tons of poisonous narcotics. Nobody has ever done anything like it. Bueno, ahí es cuando habla del acuerdo Obama-Biden-Santos, en el que dice se rindieron al narcotráfico. Bueno, una despachada maravillosa la que hace el presidente Trump, poniendo el dedo en la llaga precisamente y los puntos sobre las IES. Aparece en el tiempo el americano santista que trabajó en La Habana y diciendo que lo que está diciendo Trump es pura basura. ¿Pura basura? ¿Pura basura? ¿Le entregaron el país a las FARC? Pues basta ver las noticias en Colombia, está tomado por las FARC el país, claro que sí. Para mí esta ha sido la declaración más emocionante, porque pues, yo sí lo digo a título personal, emocionante, porque hay alguien que reconoce internacionalmente, porque es que el negocio de La Habana se vendió muy bien internacionalmente, por eso usted tiene una cantidad de países que se pasan hablando de la paz. Hasta premio Nobel le dieron. Hasta premio Nobel le dieron, sí señor. La Paz. Ahora reapareció la señora Laura Gil, que había estado callada y lo hace mejor callada, es la verdad, diciendo que los tienen que proteger, que ellos son, defendamos la paz. Defendamos la paz. ¿Cuál paz es la que quiere defender la señora Laura Gil? La paz donde a los militares los tratan como los tratan, la paz donde hay masacres todos los días, a toda hora, la paz donde el negocio de la cocaína es más próspero que nunca. Esa es la paz que están defendiendo los que se llaman Defendamos la Paz. Pues ella es íntima de Juan Manuel Santos y de Juan Fernando Cristo y de los tipos de las FARC que estuvieron reunidos allá en los cerros de los Alpes. La reunión del armario. En la reunión del armario. Entonces volvió a aparecer diciendo es que defendamos la paz. A ver, ¿cuál paz es la que está defendiendo? Diga cuál paz. Bueno, y el otro audio, aquí lo tenemos. Es que me pongo el otro audio de Mar, diga usted. Sergio, antes de que vayamos con el otro audio, dos rápidamente.
Lo que ha dicho el presidente Donald Trump en el primer audio que hemos puesto es: la anterior administración también negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de la droga colombianos. Evidentemente se refiere, entre otros, a las FARC, que es el gran negocio. Y ahora ya les diré por qué reapareció otro personaje, así como la señora Laura, doctor Fernando, reaparece otro personaje, lamentando mucho que se guarde silencio en Colombia ante estas declaraciones del presidente Trump. Ya les diré quién fue el que reapareció, pero escuchemos el otro audio. Sí, del Club del Armario. Vamos con el otro audio cuando habla de Petro. The last administration also surrendered to No, the este es el de narco-terrorists of Colombia. Anybody from Colombia? Ah, sí, este es. Well, you know what's going on there, right? You know what's going on there. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Not good, right? Not a good endorsement. A former member of M19 guerrilla organization. No es un buen respaldo, ¿no? No es un buen Under No, my no, no. administration, we work with our Colombian partners to stabilize the region, which we've largely done, and launched a historic naval operation against the drug traffickers, and have taken in tons and tons of really bad stuff. Habla pues el presidente Donald Trump del apoyo recibido por el socialista Biden de parte del socialista Gustavo Petro, guerrillero del M-19. Not good, dice Trump. Nada bueno. Y la que reaparece precisamente por estas declaraciones ha sido María Ángela Holguín, la canciller de Juan Manuel Santos. Vemos Yo tengo otro nombre que reaparece de Mar. Bueno, pero entonces amiga, ¿qué dijo ella? Porque yo tengo otro nombre, claro, ahí van despertando. La amiga de Maduro. La amiga de Maduro, van despertando. Desde Portugal, ¿no? Desde Portugal, allá muy bien acomodada, en donde Sí, además tiene señor. a la prima de embajadora, entonces creo que pues en familia va mejor el tema. Pues la ex canciller María Ángela Holguín está muy indignada porque este gobierno guarda silencio ante las declaraciones del presidente candidato, refiriéndose al presidente Donald Trump. No le ha gustado para nada la referencia que ha hecho de su presidente Juan Manuel Santos, y mucho menos de lo que ha dicho respecto del negocio de la paz. El otro negocio que... De la paz, el negocio de la paz. El negocio de la paz. Bueno, muy bien. Sí. ¿Y el otro que reapareció quién es? No, el otro que reapareció, se los cuento más adelante en la siguiente sección de comentarios, porque ya tenemos lista a nuestra invitada que nos está esperando para hablar también de un tema muy importante que ocurre en este momento en el país. ¿Por qué se demoran ahora interminablemente o por qué son interminables los juicios de extinción de dominio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la SAE se convirtió también en un nido de víboras donde cada uno roba lo que puede? ¿Por qué una cosa que era tan eficiente y tan bien hecha y tan clara se convirtió en lo que se convirtió? Nos lo contará en un momento Sara Magnolia Salazar, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y consultora en estos temas de lucha contra el lavado de activos en muchos países de América Latina. En un minuto. Y les hablábamos al oído.